Tema en Noticias 24. El Sename prepara una serie de cambios en la institución, como por ejemplo la creación del nuevo modelo de residencias familiares en reemplazo de los llamados CREAT, algo que ya se ha estado desarrollando en los últimos meses. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña la directora del Sename, Susana Tonda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme. De hecho, también aprovechando lo que es ya un año desde que asumió como directora del Sename, y estaba viendo algunas entrevistas de esos primeros días, primeras semanas, y me gustó mucho una frase, y quiero actualizarla un año después. Usted decía que de alguna manera hay que estar en la lucha. ¿Cómo ha sido la lucha? Ha sido dura la lucha, pero estamos contentos porque llevamos un poquito más de un año, tal como ustedes lo señalan, y la verdad es que ya estamos iniciando varios cambios significativos y nos tiene contentos. ¿Ha encontrado muchos obstáculos en esa lucha? Porque justamente lo que se hablaba de un tema donde hay mucho consenso, la seguridad, el bienestar de niños, niñas y adolescentes, pero que finalmente en discusión legislativa, en discusión social, en aquellos que, por ejemplo, no quieren un centro de residencia familiar al lado de sus casas, ahí uno empieza a ver que no hay tanto consenso. La verdad es que hay obstáculos, hay barreras. Claro. Bueno, yo lo que planteaba es que tenemos muchas cosas y una de ellas efectivamente es el rediseño del sistema de cuidados alternativos, que incluye el cambio de los CREAT por residencias familiares. Y sí, estamos en transición, definitivamente. Ya estamos haciendo los cambios que requerimos para superar la crisis, pero estamos en transición, con muchos obstáculos. Diversos, tenemos dificultades administrativas para encontrar las casas, para arrendar las casas, el Estado es complejo para avanzar, no es sencillo. Nos encontramos con miles de obstáculos, nos encontramos también con dificultades con los propios niños que requieren un tiempo de adaptación, nos encontramos con dificultades, como ustedes señalan, en los barrios, que mientras están lejos estamos más de acuerdo cuando están cerca, que a veces se siente pensar de que porque son niños de Sename van a ser niños tremendamente complejos. También nuestros funcionarios a veces tienen resistencia al cambio. La verdad es que poner a los focos los niños primero no coincide con todos los intereses de todas las personas y ello nos hace bastante difícil la tarea. En ese sentido, ¿cómo ha sido la experiencia del CREAT, que se transformó un poco en el más emblemático, que es el de Playa Ancha? Ahí ya se fueron desarrollando las transformaciones, los cambios, los traslados. ¿Cómo ha sido la experiencia de eso? ¿Qué conclusiones se han sacado? La primera experiencia es que primero había mucha gente que en abril del año pasado, cuando estábamos recién llegados, nos decía que esto lo podíamos cerrar en 3 meses. La verdad es que nos demoramos bastante, de abril a fines de febrero, principio de marzo, o sea, casi 12 meses, 10 meses. Y así todo, hay mucho que nos dice que lo hicimos apurado y sin planificación. La verdad es que la planificación fue enorme, nos planificamos muchísimo el trabajo con la judicatura, efectivamente algunos niños que volvieran a su familia, la reubicación de personas, todos los procesos que hubo que trabajar con los funcionarios antiguos, modificaciones también en términos de cómo era el menor costo que podían tener aquellos funcionarios que se tenían que ir, con las indemnizaciones, etcétera. O sea, mucho cambio y ha sido un proceso complejo, porque eso ha significado... en algunos casos, por ejemplo, como Cerro Alegre, que fue la primera residencia que trasladamos, ya llevamos más de 2 meses, lo cual ya está bastante más estabilizado. Pero bueno, la última, que fue Villa Alemana, nos tuvimos que cambiar, porque los niños tenían que ir al colegio, claro. Nos tuvimos que cambiar con algunas cosas que todavía no estaban terminadas, o sea, de infraestructura, tuvimos que terminar los patios, tuvimos que hacer algunas modificaciones a la casa. Imagínense lo que es cambiarse para nosotros de casa, cuando no está todo terminado. Imagínate en el caso de estos niños que además están con algunos funcionarios nuevos y con algunos maestros ahí cercanos, digamos, que también hay que tener cuidado que no tuvieran contacto con los niños. Entonces sí, tuvimos bastantes dificultades, pero yo diría que ya ahora que llevamos más de un mes, casi mes y medio del último traslado, estamos contentos porque hay un cambio positivo en los niños. Ahora, y puesto en la práctica, ¿qué se ha aprendido de las residencias familiares? ¿Qué se ha mejorado? ¿Qué se ha dejado a un lado? Porque muchas veces, claro, uno tiene el proyecto clarito y era justamente lo que se decía, los CREAT ya no dan para más. Las residencias familiares tienen que ser personalizadas, con 11, 15 niños, niñas y adolescentes, tienen que tener una mirada bastante más profesional, se hablaba en su minuto, pero cuando se empieza a aplicar me imagino que también con los obstáculos, con el cambio, con el día a día, uno va viendo que puede ser distinto. A ver, yo creo que el modelo, tal como ustedes lo señalan, es totalmente distinto. O sea, desde que no hay rejas altas, ni muros altos, ni que hay prohibición de que los niños puedan salir. O sea, no es una cárcel, como no están presos. Definitivamente los niños están bajo protección y pueden salir. Y tenemos que ser capaces, entre todos, de que aquel niño que sale y no vuelve temprano, a la hora acordada, como lo hacemos en nuestras casas, tenga el interés de volver, porque le acomoda volver y porque de verdad le sirve volver.
Yo diría que las cosas que hemos ido cambiando son adaptaciones de los lugares físicos, que efectivamente en algunos casos hemos tenido que cambiarlo. También hemos tenido que profundizar en el manejo de crisis, de cuando un chiquillo se descompensa, porque no hemos tenido todo el apoyo de salud y de senda que necesitamos. Entonces, vamos poco a poco adaptando mejor las realidades. Hemos tenido que ver solicitar a salud que nos apoye con algunas hospitalizaciones de urgencia, hemos tenido que trabajar mucho más coordinadamente con las ambulancias, entonces, hemos tenido que hacer cosas sobre todo para el manejo de crisis. Y también nuestros propios funcionarios nos piden que trabajemos más a fondo, tanto con salud como con el Ministerio de Justicia, cuáles son los protocolos de manejo de crisis, y los hemos ido adaptando a las realidades que se viven. Cada día tenemos menos crisis, al principio era crisis más seguida. Crisis nos referimos a algunos niños con algunas actitudes disruptivas dentro de la residencia o abandonos que se demoraban más en volver. Pero la verdad es que los jóvenes, que en este caso son todos adolescentes, son tanto 2 de varones y 2 de niñas, están felices, están cada día más contentos en estas nuevas residencias. Y los funcionarios adaptándose cada día más y también cada día más contentos con este nuevo modelo. Bueno, sabemos que todos los desafíos vinculados al Sename pasan no solamente por esto, sino por cambios al sistema, porque tiene que ver con lo que pasa al interior de estos centros, los largos periodos de permanencia, qué pasa con las familias de origen. En ese sentido, quiero saber cómo va la discusión en el Congreso. Ya vimos ahí un debate intenso cuando se tenía que discutir lo de las subvenciones, la ley pero corta, ¿se recuerdan exactamente, pero no es lo único en lo que se refiere a la discusión legislativa. Efectivamente, en discusión legislativa hoy día tenemos los 2 proyectos que dividen el servicio, el proyecto de reinserción juvenil que está terminando su primer trámite en el Senado y tenemos el segundo, que está en segundo trámite ya, que es el proyecto del Servicio de Protección de la Niñez. Nosotros estimamos que ambos proyectos van a salir de su segundo trámite y ojalá el tercero, si es que toca, esperamos que sean aprobados ojalá este año, en el periodo legislativo este año. Así que yo creo que el próximo año... ¿Por qué demora tanto lo de la división del Sename? Eso lo que son venimos 2 proyectos escuchando desde distintos. Claro, pero lo pregunto porque es un tema que lo venimos escuchando desde incluso gobiernos anteriores. Existe ese diagnóstico de que hay que separarlo, pero finalmente toma muchísimo tiempo que se concrete. Y de hecho lo que conversábamos al principio, hay muchísimo consenso. Nadie piensa que el Sename tiene que ser igual al que existía durante muchos años, que tiene que depender Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, bueno, Ministerio de Desarrollo de la Familia en este caso. Pero uno pensaría, claro, un año, uno entiende que los periodos legislativos son así, pero ¿qué pasa? Por lo que dice Patricia justamente. Porque no es solamente una división, sino que es en definitiva, esta división incluye que los 2 servicios mejoran y cambian. Entonces cambian modelos de intervención, cambian líneas de trabajo, cambian formas en cómo se analiza la situación y eso es lo que hace que efectivamente la discusión parlamentaria enriquezca los proyectos. En primer trámite se enriquecieron ambos. En el caso de reinserción social juvenil, también está la modificación orgánica, pero también cambian algunas cosas de la RPA, que es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Entonces, hay cosas que cambian, o sea, a modo de ejemplo, cambian los modelos de intervención, cómo se tratan a los chicos desde el punto de vista de reinserción. También cambia cómo se va a hacer los centros semicerrados, que son diferentes, que cambia la modalidad de la pena. Entonces, hay muchas cosas que cambian más allá. Cambian que involucran a otras leyes, digamos. Efectivamente. Cambian también los perfiles de los nuevos funcionarios, que de alguna manera van en los nuevos servicios. Entonces, de verdad es un cambio, no es solo división, es mejora de lo que hoy día hay a los nuevos servicios hacia adelante. Nosotros nos estamos preparando para Nada de esto estaba avanzado, lo digo porque revisando, por lo menos encuentro información desde el año 2012, en que ya, entiendo, ahí se había presentado algún proyecto durante ese gobierno, ya había, por lo tanto, una discusión en el Congreso. Es que lo que hay actualmente es muy diferente a lo de esa época. ¿Qué es lo que va a retrasar? El primer proyecto de ley, que fue efectivamente el año 2012, solo dividía orgánicamente los 2 servicios. Posteriormente, en el gobierno anterior, en el gobierno recién pasado, se presentaron 2 proyectos de ley que separados. Este era uno solo, el primero que los dividía. Estos son 2 separados en el cual modifican los servicios. Y sí, se le han incorporado varias mejoras a los proyectos que venían tramitándose y demoró un año entero el primer trámite. Nunca pensamos que iba a demorar tanto el primer trámite, así que esperamos que ahora vaya más rápido en el segundo trámite. Susana, usted mencionaba la situación de los funcionarios y que justamente hay distintas miradas, muchos que dicen que varios de los problemas del Sename que se quieren erradicar, en parte, quiero decir en parte, no en gran parte, era justamente por los funcionarios. Y los mismos funcionarios decían, a ver, pero ¿qué esperan? Nosotros no tenemos capacitación, finalmente estamos haciendo una cosa de vocación muchas veces. ¿Cómo se ha ido también trabajando con los propios funcionarios? Que ellos han tenido que vivir en carne propia
esa misma crisis que han vivido los niños, niñas y adolescentes que están enseñando? Yo creo que una de las experiencias que tenemos que considerar es la que estamos viviendo con el cierre de CREAT y particularmente ya con el cierre que se terminó, que es Playa Ancha, y estamos en pleno proceso. Y yo creo que algo similar se debería trabajar hacia adelante con las divisiones de los servicios. Definitivamente, hacia adelante cambian los perfiles y cambian la formación y el apoyo a los funcionarios en los nuevos servicios. Eso es una realidad. Mejora el nivel profesional y técnico de los funcionarios que tienen que trabajar con los niños. Se aumenta el número de funcionarios que tienen que trabajar con relaciones directas con los niños, disminuye el número de personas en cargos administrativos, o sea, hay un cambio de enfoque. Ese cambio de enfoque, ¿cómo lo implementamos en Playa Ancha? Que yo creo que es el mejor ejemplo que podemos hacer. A todos los funcionarios que pertenecían a Playa Ancha se les planteó que tenían la posibilidad de postular a estos nuevos cargos, que son distintos, que cambian los cargos, etcétera. Que si alguna de las personas pasaba la evaluación psicolaboral básica que se requería para poder trabajar con los niños, pero no tenía el título técnico, nosotros los íbamos a apoyar en sacar el título técnico. O sea, eso no iba a ser una limitante. Sí para los externos, pero no para los internos. ¿Por qué? Porque reconocíamos la experiencia, el compromiso histórico y el vínculo existente entre esas personas y los niños, que es relevante. ¿Y ellos reconocían la falta de profesionalización que también tenían en su labor? Es que esa es la segunda patita. Ya. O sea, por un lado los íbamos a ayudar a que sacaran los títulos técnicos y por otro lado les íbamos a entregar y le estamos entregando inducción, capacitación en terreno, capacitación en manejo de crisis, o sea, una cantidad importante de capacitación que toma su tiempo y en eso estamos en este periodo. Importante destacar que de toda la gente que postuló en Playa Ancha a distintos cargos, aproximadamente el 70% quedó seleccionado para las nuevas posiciones en que se estaba trabajando y con ellos se trabaja. Hay otros cargos que efectivamente dejaron de existir y buscamos algunas reubicaciones de ellos. Entonces, si nosotros analizamos, cerca del 40% de los funcionarios de las residencias familiares de la quinta región son nuevos y aproximadamente el 45, 50, 55 son funcionarios antiguos. O sea, los equipos son mixtos, con personal nuevo y con personal antiguo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, o sea, dando posibilidades a aquellos funcionarios antiguos que pasan la psicolaboral básica. Pero subiendo la vara al mismo tiempo. Indudablemente. Ya, por ejemplo, siempre que no sean cargos de jefatura. Los cargos de jefatura tienen que hacer las evaluaciones completas, al igual que lo hace el personal que viene de afuera. Y también tenemos que capacitar en liderazgo y una serie de otras cosas que hay que capacitar hacia adelante. Lo cual, indudablemente, que produce cierta incertidumbre en los funcionarios y eso da susto. Yo creo que a todos nos ha producido susto cuando hemos vivido cambios, ¿o no? Sí. En ese sentido, ¿qué le parecen las críticas que se han planteado desde la Asociación de Funcionarios? Veíamos hace algunos días ahí el CREAT en Pudahuel, donde hubo algunas uno de los CREAT que sería cerrar este año. Manifestaciones que se estaban desarrollando, parte de los argumentos que entregaban, que estaban con estas manifestaciones por lo que dicen falencias que tiene el centro, a propósito de la instalación de las nuevas residencias, que faltan funcionarios para estos centros, que están llegando más niños, que ese centro no tiene financiamiento, hay niños de alta complejidad, que se requiere, por lo tanto, más recursos, más herramientas para poder ayudarlos en estos procesos. ¿Qué se responde? Yo creo que hay algunas críticas que son válidas y otras no tanto, digamos. O sea, por ejemplo, que se haya bajado financiamiento no es cierto, o sea, no se bajó un peso presupuesto del CREAT Pudahuel en relación a las nuevas residencias hacia adelante. Sería horroroso. ¿Cómo vamos a bajar de los CREAT actuales? Si hoy día tenemos problemas en los CREAT, bajar presupuesto sería francamente una decisión muy mala y de verdad no la hicimos. Hay otro tema que sí, efectivamente les afecta a ellos, que en el CREAT Pudahuel estábamos con más niños de los que nos gustaría tener, estamos trabajando con la judicatura para poder hacer reubicaciones, que los niños son, ellos dicen complejos, yo diría que son niños tremendamente dañados. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo con todos los niños que están en los CREAT, con los niños que hemos cambiado las residencias familiares, pero los nuevos modelos de intervención lo que buscan es superar ese daño en parte. Si no somos capaces de superar ese daño, es condenar a esos niños a tener muy pocas oportunidades en la vida y eso es lo que tenemos que trabajar. Y claro, cuando uno cambia los modelos, se cambian muchas cosas y cuesta la adaptación y es humano. Yo entiendo humano las críticas que realizan, pero también hemos abierto todas las puertas para poder conversar, trabajar, mejorar, pero nuestro foco es que estamos en ayudar a que esos niños reparen los daños que tienen. Y reparar los niños significa mucho mejor trato hacia los niños, apoyo, por supuesto, que en eso también tienen razón los funcionarios, que tenemos que tener más apoyo del intersector y en eso estamos trabajando a toda máquina con el intersector. Yo creo que vamos a tener algunas novedades en el corto plazo. Bien, Susana Tonda, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos a nosotros que les interesa este tema. De todas maneras. Gracias. Gracias.